Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con las clases de M7. Para ello, el curso básico para hacer un Stage 1, tenemos que entender primero varios conceptos. Primeramente, en estos motores turbo, lo primero que hay que tener en cuenta son varios factores que son, digamos, del orden mecánico y que a través de diagnósticos no se pueden llegar a ver. O sea, que ¿a qué nos llamamos esos diagnósticos que no se pueden ver? Los diagnósticos que no se pueden ver es, por ejemplo, qué presión de combustible tenemos en la bomba. La bomba de nafta no la controla la unidad de mando como en otros modelos más modernos, sino que la controla mecánicamente a través de un regulador de presión que está en la rampa de inyectores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para entender eh, un poco cómo se va a trabajar, porque son motores, digamos, que se le saca mucho rendimiento, pero también, si nos equivocamos, las roturas son graves. Entonces, antes de empezar a entender cómo funciona una ME.75, debemos tener varias condiciones previas verificadas. Primera, vamos a ir anotando acá. 1. Controlar presión combustible. ¿En dónde vamos a controlar la presión de combustible? En la entrada a la rampa de inyectores. 2. La presión básica es 2,4 bares en ralenti y 3,2 bares en sin vacío. Sin vacío se refiere a sin vacío del regulador. O sea, cuando ustedes desconectan el regulador, la presión tiene que subir a 3,2. Tercer dato para tener en cuenta. Para saber el estado de la bomba, debemos obturar el retorno de la bomba. Cuando ustedes aprieten el retorno, la presión será de máxima 6,1 a 6,5 bares, dependiendo de la bomba colocada. O sea que lo primero que vamos a tener que verificar es la presión de nafta. O sea, es algo que a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a generar un control de darle entre 20 y 30 caballos más al auto, vamos a tener que tener consideraciones de estos datos. Luego, sí o sí, loguear antes de nada. ¿Qué significa loguear? Loguear es conectar su BATCOM en los canales estipulados, que ahora más adelante se los voy a decir, y ustedes van a tener que hacer un log y analizar esos logs con el BATCOM. ¿Y cómo vamos a hacer esos logs? Si tenemos rodillo, Pablo, podemos loguear
loguear en cuarta marcha desde 2000 RPM a 6500 RPM. ¿Cómo vamos a loguear? Con un BATCOM. Si lo hacemos en la calle, lo haremos en tercera marcha. Igual, o sea, de 2000 RPM a 6500 RPM. Con esos datos ustedes van a ver una tabla que ahora les voy a mostrar cuál es. Bueno, ¿cómo va a ser esa tabla que estábamos mostrando? Va a ser esto. Esto, BATCOM, va a sacar un archivo que es un CBC, que después lo van a convertir a digamos, a modo Excel. Entonces acá vamos a ver, o sea, esta es una tirada, digamos, estándar de un vehículo, donde ustedes ven que la tirada inicia a 1920 vueltas y finaliza a 6320, porque bueno, estas dos quedaron ahí en el log que vamos a aprovechar y las borramos. Entonces, lo que primero tenemos que empezar a analizar, a comprender, son los datos que nos va a dar nuestro equipo, ¿no es cierto? Nuestro BATCOM. Hasta ahora no estamos hablando de modificar nada, o sea, estamos hablando solamente de ver valores, o sea, de analizar valores. Cuando ustedes analicen estos valores, sabrán el estado del vehículo que ustedes están queriendo manipular, ¿verdad? Ustedes verán que acá tenemos la temperatura del motor, ¿no es cierto? Tenemos las RPM, el tiempo, o sea, acá esta tirada se ve que lo aceleraron en la calle y después cortaron y volvieron a acelerar, o bueno. Entonces, acá primeramente vamos a ver la temperatura del motor. Acá vamos a ver lo que se llama el ajuste corto y largo plazo que está haciendo la unidad de mando. O sea, le está restando combustible en algunas zonas, en otras le está queriendo dar, por ejemplo acá se empata el valor, pero bueno, hay que ver la condición cuando se logueó este auto. Este logueo es de un auto en la calle y bueno, nosotros no estuvimos presentes, fue para un trabajo que hicimos a la distancia. Entonces, de acuerdo a eso vamos a ver la carga del motor, o sea, como verán, la carga la estipula en porcentaje. Vamos a ver los miligramos que está pidiendo el MAF, ¿verdad? Y los grados de avance que está teniendo el motor en ese momento. Y la posición de la mariposa en el momento, en todo momento, ¿no? O sea, por ejemplo, ven que acá se aceleró a fondo y acá se soltó el acelerador y después se volvió a pisar acá en esta zona, empezó a pisarse de vuelta a fondo, por ende ven las vueltas son diferentes. Entonces es un log que digamos que no nos sirve de mucho, pero algunos datos tenemos. En ese mismo auto, controlado esto, tenemos otros canales del log, donde vamos a ver también la cantidad de carga que le estamos generando al motor,
la posición de la mariposa. Como verán, hasta acá fue acelerando a fondo y después acá levantaron. Entonces este lock, digamos que no sería válido. O sea, de acá para acá esto no sirve, ¿verdad? Entonces nos queda útil esta parte. Después acá tenemos otro canal donde vemos los retrasos de encendido, donde vemos la carga, y acá ya empezamos a ver algo que es lo que hablamos, que es la presión de turbo, o sea, lo que tiene especificado el mapa y lo que está gestionando el auto. O sea, lo que tiene preestipulado es lo que nosotros le vamos a dar, y lo que marca acá es lo que está dando el mapa. O sea, llega a mucho más de lo que tiene estipulado, porque hay otros factores que van de la mano. También acá vemos el control de la válvula N75, donde vemos que acá está prácticamente cerrada a bajas vueltas y luego la va abriendo la válvula para descargar la presión, ¿verdad? Y si miramos un poquito más, acá nos va a decir la presión actual en milibares, ¿no es cierto? O sea, lo que el valor del sensor MAP que tiene colocado en el intercooler nos está entregando como valor. Bueno, hasta acá son los factores que tenemos que tener en cuenta. Otros factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de modificar un 1.8, un 7.5 es verificar todas las mangueras de vacío de la N249, todos los vacíos que están abajo del múltiple que nunca se ven porque están bastante ocultos, ver que no haya fugas en ninguna. Todos estos autos, como ya son viejos, digamos, ya tienen su campaña arriba del lomo, y eso ayuda a que no podamos a veces lograr potencias buenas por el estado de todos los periféricos, ¿no es cierto? Lo que nos va a decir cómo está el auto son los locks, que es lo que sí o sí obligatoriamente tenemos que ver antes de hacer nada, ¿no es cierto? Porque si nosotros viéramos acá fallos de encendido, o sea, retrasos de encendido, tendríamos un problema de presión de combustible, y si seguimos para abajo vamos a ver el estado de la landa, o sea, el valor de voltaje que da y el valor especificado en AFR, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que vayamos viendo en los logs, vamos a saber el estado del motor. Primeramente tenemos que hacer eso. Luego de ahí, recién ahí vamos a hablar de potenciar un motor. Pero siempre lo primero a tener en cuenta son estos datos. Loguear, presión de combustible, ver vacíos, y recién ahí vamos a empezar a hablar de cómo funciona una ME 7.5. Bueno, hasta acá fue la clase introductoria de ME.75. Seguiremos en la próxima clase. Gracias.